Hola, hola a todos y todos. El día de hoy vamos a empezar lo que yo llamo la parte divertida del curso de análisis de sistemas lineales, que es el momento en que nosotros empezamos a ver sistemas físicos y empezamos a trabajar en el modelado de los sistemas físicos. Para empezar, y creo que es una de las cosas con las que nosotros trabajamos con más naturalidad, vamos a empezar con el modelado matemático de los sistemas eléctricos. El modelado matemático de los sistemas eléctricos, vamos a ver, yo sé que ustedes que trabajan muchísimo con circuitos eléctricos, probablemente se saben todas las ecuaciones de memoria. Sin embargo, como este curso no es memorístico, tengo este formulario de sistemas eléctricos por acá que ustedes pueden utilizar en cualquiera de las evaluaciones. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con los sistemas eléctricos. Si nosotros estamos trabajando con un sistema eléctrico, nosotros sabemos que cuando estamos hablando de una resistencia, sí que me quedó hermosa, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito mejor. Estamos hablando de una relación, la ley de Ohm, ¿verdad? Donde tenemos que la tensión que tenemos sobre esta resistencia, V, y la corriente que tenemos sobre esta resistencia, I, se relacionan por la ecuación V es igual a I por R. Y hay algo que yo siempre repito y repito y repito y repito en el curso de análisis de sistemas lineales. Cuando dos variables están relacionadas de manera lineal, recuerden cuando estamos trabajando con los estados, cuando dos variables están relacionadas de manera lineal, las dos variables representan el mismo estado. Entonces, si estamos hablando de una corriente o una tensión que se está aplicando sobre una resistencia, estamos hablando del mismo estado. La tensión puede ser visto como la entrada y la corriente como salida o viceversa. Sin embargo, al no tener, no se preocupen por eso, al no tener una relación eh, donde haya una integración, entonces no se tratan de estados diferentes. Pero vamos a tener algo muy diferente cuando nosotros tenemos un capacitor, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un capacitor y tenemos una tensión sobre el capacitor, VC o EC, y tenemos una corriente sobre el capacitor, IC, nosotros tenemos la relación. De hecho, sí, en el libro utilizan EC, pero bueno, podemos hacerlo como nosotros queramos. Nosotros tenemos que C por dVc dt va a ser igual a I, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos tomando en consideración la dependencia del tiempo de cada una de las cosas. Eso quiere decir que si nosotros estamos trabajando de esta manera y lo trabajamos en el dominio de la frecuencia, nos va a quedar que C por S VC es igual a I, por supuesto. ¿Ok? Entonces, como último, cuando nosotros tenemos un inductor, y ese inductor me quedó horrible, vamos a hacerlo de nuevo. Ok, bueno, digamos que esto es un inductor, hay una tensión en el inductor, VL, esa L me quedó chueca, VL, ajá, y aquí tenemos una IL, y esto es una L, el inductor. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que la relación que tenemos aquí es L de I dt es igual a, perdón, ya me estoy, ¿sí, no? Eh, es igual a VL, ¿no? Porque el cambio, la variación de la corriente con respecto al tiempo, es la que va a generar un, una tensión
en el sistema. Ahora, esto quiere decir que si lo vemos en el dominio de la frecuencia, vamos a tener que L por S por I de L va a ser igual a V de L. Esto todo tomando en consideración que estamos en el dominio de la frecuencia. Para ilustrar cómo trabajamos, cómo hacemos los análisis de sistemas lineales en circuitos eléctricos, entonces vamos a trabajar con diferentes ejemplos. Vamos a trabajar primero con un ejemplo bastante sencillo. Este es el ejemplo 4.1. El ejemplo 4.1 es simple y llanamente un circuito donde hay un E de entrada, E de T. Recuerden que cuál es la entrada y cuál es la salida va a depender de lo que ustedes estén trabajando, igual que hemos trabajado en los cursos de circuitos. Perfectamente, en un sistema de circuitos, la tensión podría ser la entrada y en otros sistemas de circuitos diferentes la corriente podría ser la entrada. En este caso estamos asumiendo una tensión de entrada, una resistencia R, que por acá pasa una corriente I, que va a ser la misma porque vamos a tener solo una malla, un inductor L, y aquí vamos a tener un capacitor donde, según la conceptualización que nosotros estamos haciendo, esta sería la salida, y esta salida se trata de vamos a ver cómo lo pone en el libro, SET. SET. Obviamente todos son dependiendo del tiempo, y aquí tenemos un capacitor C. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser determinar la ecuación diferencial que expresa este sistema, que evidentemente ustedes la conocen. Después de eso vamos a poner esto en términos en el dominio de la frecuencia, donde vamos a hacer un diagrama de bloques, vamos a hacer un diagrama de flujo, vamos a hacer una ecuación de espacio de estados y una función de transferencia. Ok, entonces en esta ecuación, en este circuito, claramente lo que nosotros tenemos es, si lo vemos como un bloque, vamos a tener un bloque que tenemos que plantear como entrada la tensión E de T, que llamamos E de T, y la salida va a ser S de T. Ok, entonces vamos por pasos. Lo primero siempre va a ser plantear la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales que describen el sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho cuando veíamos las funciones de transferencia, por ejemplo, que representan las ecuaciones diferenciales? Que la cantidad de estados, en el caso de la función de transferencia, va a depender directamente de la cantidad de integradores que nosotros tenemos. O visto de otra manera, la cantidad de derivaciones que pueden aparecer ahí. ¿Cuántas derivaciones vamos a tener en este sistema? Bueno, vamos a tener tantas derivaciones como elementos almacenadores de energía tenemos acá. ¿Cuántos elementos almacenadores de energía tenemos acá? Tenemos un elemento almacenador de energía, que es el inductor, y otro elemento almacenador de energía, que es el capacitor. Entonces vamos a tener dos ecuaciones diferenciales diferentes. La primera ecuación diferencial, entonces, por ejemplo, sería la que representa la corriente del capacitor, a donde tenemos que C por EC punto, vamos a usar esta notación para que sea mucho más fácil, es igual a I. Solo hay una I, ¿verdad? En este caso. Y la segunda ecuación diferencial nos queda como L de I de T. No lo voy a poner con I punto para que no se me pierda, porque I punto punto, ¿verdad? Se ve extraño. Esto sería, vamos a ver, nosotros tenemos las tensiones, pero planteémoslo diferente. Esta es la manera en la que lo plantea el libro, pero quiero plantearlo un poco diferente. Vamos a plantearlo como E de T, ¿verdad? Esta tensión
va a ser igual a la tensión de la resistencia, que es R por I, más la tensión en el inductor, que sería L di dt, más la tensión en el capacitor, que como estamos planteándolo como tensión, entonces nos va a quedar como E. Perdón, aquí es más S. Ok, entonces, vean, para plantear esto, estas son las ecuaciones que son la base de absolutamente todo. Las ecuaciones de espacio de estados, los diagramas de bloques, los diagramas de flujo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tomar estas dos ecuaciones y enfocarnos en estas dos ecuaciones específicamente. Lo primero que hay que hacer y lo primero que vamos a ver, yo personalmente recomiendo es que saquemos los derivadores y los pongamos en un lado. Entonces, ¿qué nos queda? S, por ejemplo, ese punto va a ser igual a I sobre C. Eso está fácil. Y la otra, di dt, va a ser igual a, en este caso, vamos a decir, menos S entre L. Ahora sería menos R I sobre L más E sobre L. ¿Ok? Si ustedes ven, estas dos ecuaciones que tenemos acá, que ya acomodamos, nos van a servir para varias cosas. ¿Qué es importante acá? Distinguir cuál es la entrada y cuál es la salida del sistema. Nosotros tenemos que la entrada va a ser este, E. Bueno, es sobre L al final, pero E, esa es la entrada. Y la salida va a ser este S. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren plantear, por ejemplo, el diagrama de flujo de este sistema, vamos a tomar estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones, como están aquí planteadas, van a ser la base de absolutamente todo lo que hagamos con este trabajo. Entonces, ese cuadro me quedó horrible. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Ahora sí. Bueno, más o menos. Ok. Este es el cuadro donde tenemos todas las ecuaciones y vamos a hacer esto. Vamos a copiarlo de una vez porque lo vamos a pegar cada vez que hagamos. Vamos a aprovecharnos de que esta pizarra es digital para pegarlo cada vez que necesitamos algo. ¿Está bien? Ok. Así copiamos. Entonces, vamos a hacer lo primero. Vamos a trabajar en un diagrama de bloques. Entonces vean esto. Si nosotros tenemos que esa primera ecuación es la ecuación que representa la entrada sobre uno de los estados, vean esto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un sumador, ¿lo ven? Tenemos un sumador que nos da, vamos a ver, aquí vamos a poner más, menos, la entrada es E sobre L, entonces aquí ponemos, eso quedó feo, me está quedando súper torcido, dibujante no es su profesor, ¿verdad? 1 sobre L, ¿verdad? Esta es la entrada que entra por acá. Aquí estamos poniendo un más y aquí estamos poniendo un menos. Entonces, esta entrada, si nosotros integramos esta entrada, 1 sobre S, porque esta salida va a ser de I de T, vamos a tener aquí I. Ok, entonces vean esto. Aquí este es un menos y entonces vamos a sumar aquí las dos entradas que vienen de los estados para que nos quede perfecto. Entonces vean que aquí sería, vean que el menos ya está aquí, vean que el menos ya está en este punto de acá. Aquí estamos metiendo la entrada, los que vienen por las otras partes, los que serían los estados,
van a venir directamente acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos R sobre L, donde viene el I, y lo conectamos de esa manera. ¿Ok? Ahora, la segunda ecuación, vamos a ver, vamos a hacerle un color diferente para distinguir qué es lo que nosotros estamos haciendo. Esta ecuación que nosotros tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, es I sobre C, o sea, nosotros tenemos 1 sobre C, I sobre C va a ser ese punto. Pero si integramos ese punto, ese punto, no ese punto, ¿verdad? Lo integramos, 1 sobre S, que podríamos ponerlo de esa manera, o podríamos poner una integral, lo que fuera. Aquí tendríamos S, y ese S es el que entra acá, como S sobre L. Entonces ustedes lo pueden meter acá como 1 sobre L, y este S, entonces conectaría acá, y entonces tendríamos el diagrama de bloques completo del sistema con el que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? En ese caso sería el diagrama de bloques completo del sistema, no debería tener ningún problema. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a volver a copiar las ecuaciones que teníamos acá y vamos a hacer la ecuación de espacio de estados. Si nosotros hacemos la ecuación de espacio de estados, nosotros podemos definir que el primer estado, x1, va a ser lo que nosotros queramos. Puede ser que el primer estado sea la corriente, que creo que ese es el caso de cómo lo definen en el, no, en el libro lo definen como la corriente, como la tensión del capacitor. Entonces, x1 va a ser ese, y x2 va a ser I, ¿verdad? Entonces, si nosotros, y recuerden que cuando nosotros definimos las ecuaciones de espacio y estados, no solamente tenemos que definir los estados, sino que tenemos que definir también la salida. La salida Y va a ser S, aquí en este caso es directo. Entonces, los estados se verían de esta manera. X1 punto va a ser igual a X1 sería S, sería X2 sobre C. Esa sería la primera ecuación de espacio de estados. La segunda ecuación sería X2 punto igual a menos X1 sobre L menos R sobre L por X2 más, y aquí no le cambiamos el valor, E sobre L. E sobre L porque estamos diciendo que E es la entrada. Y la salida del sistema Y sería exactamente igual a S, que sería X1. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos la ecuación de espacio de estados de esta manera, nosotros podemos plantear el sistema como como una única ecuación multivectorial. Entonces, podemos decir que el vector de espacio de estados X vector es igual que X1, X2, y la salida Y, que esta vez sí es escalar, ¿verdad? Va a ser simplemente X1, no hay ningún problema en este caso. Entonces vean esto. Vean, recuerden que X raya es X punto. Entonces nosotros tendríamos que esta ecuación la podemos expresar como X punto es igual. X1 punto sería X2 entre C. Entonces no depende de X1, aquí ponemos un 0. Sí depende de X2 como 1 sobre C positivo. En el caso de la segunda parte, depende de X1 su 1 sobre L. Depende de X2 como R sobre L. Y esto se multiplicaría por X raya más la entrada. La entrada
el valor de x1 no depende de la entrada, entonces aquí tiene un 0, y el valor de x2 sí depende de la entrada, entonces aquí tiene 1 sobre L. Y esto se expresaría 1 sobre L como E. Y esta es la entrada. Y la salida Y raya sería igual a, dependemos del primer X, entonces sería 1, 0 por X. Vean que este caso es de una ecuación relativamente sencilla. Entonces, gente, si ustedes todavía no entienden o todavía no he logrado explicar bien la relación que existe entre esto y esto que tenemos aquí, por favor, pongan atención, revísenlo bien, traten de entenderlo. Si hay alguna duda, utilicemos la consulta, pero por favor, esto sí es fundamental que lo entendamos claramente, ¿ok? Muy importante que lo entendamos claramente. Muy bien, entonces ya hemos visto ecuación de espacio-estados, hemos visto diagrama de bloques. Ahora veamos, por ejemplo, la función de transferencia. Volvemos a pegar esto. Y si nosotros pegamos esto por acá, nos va a quedar, si lo convertimos al dominio de la frecuencia, si le aplicamos a esto el dominio de la frecuencia, nos va a quedar que S por S, vamos a ponerlo en mayúscula, es igual a I entre C. Y que SI es igual a S negativo sobre L menos R y L más E sobre L. Y nosotros sabemos que tenemos que poner la función de transferencia en términos de la entrada y la salida. Le tenemos que la entrada es E y la salida es S. Por cierto, este E lo puse en minúscula y debería ponerlo en mayúscula. Entonces vamos a ponerlo en mayúscula, mejor, como tiene que ser. Ok. Este tipo de cosas yo usualmente no las borro de los videos para que la interacción en la clase vea si cometí algún error. No es que yo no cometa errores, claramente, pero como recordar ese tipo de cosas que pueden pasar. Ok, entonces, podemos despejar el I de aquí, ¿verdad? Nos queda que I es igual a SC por S. Esto vamos a llamarle ecuación 1, esto lo vamos a llamar ecuación 2. Entonces vamos a poner sustituyendo 2, perdón, 1 en 2. Nos quedaría que S al cuadrado, vea que aquí está sustituyendo este I, y este I es SC. Entonces sería S al cuadrado, CS es igual a menos S sobre C. Mejor. S sobre C menos R entre L multiplicado por SCS más E entre L. Entonces, en este caso, en esta ecuación, lo que nosotros tendríamos que hacer es mandar las S para un lado y mandar L para el otro, ¿verdad? Solo tenemos un E, tenemos S por el otro lado. Vamos a ver como si esto está correcto. Ajá. Sí, creo que aquí puedo estar cometiendo un error y que tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto es una L y la letra horrible del profesor está haciendo que se convierta en una C, y eso jamás, eso sería súper problemático. Entonces vamos a hacer esto así, ahora sí. Ok. Vean que esta L puede pasar a multiplicar al lado derecho de esta ecuación para que nos quede bien. Entonces esto me quedaría S al cuadrado LC S
más S. Vamos a ver si estamos haciéndolo correctamente. Ujú, 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 ujú. Ah, no, perdón, qué baboso. La letra es tan mala que estoy confundiendo y esto sí, efectivamente son todas L's, ¿verdad? Sí, no, no, sí, eso fue lo que dije, perdón, LC. ¿Sí estamos bien? Entonces más CC más R, SC, S y al otro lado nos queda E. ¿Ok? Entonces nos tiene que quedar una función de S sobre E. Acá. Am, vamos a ver. Entonces, si despejamos S, queda S al cuadrado LC más, esto puse aquí RC, pero es RS, perdón. Creo que tengo que tomar un poquito más que de café. Entonces esto sería RC S más 1. Entonces igual a E. Entonces finalmente la función de transferencia de este sistema sería la razón EC, que es la salida, sobre E, que sería igual a 1 sobre S al cuadrado LC más RCS más 1. Entonces ya tenemos la función de transferencia del sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces podemos ver las relaciones que nosotros tenemos aquí. Nosotros podemos decir que tenemos una variable que es la entrada, que es E, perdón, que es la entrada, que es que lo tengo en borrador, que es la entrada que sería E, ¿verdad? Podemos decir que tenemos una variable que es I punto, o sea, de I de T. Luego otra que es I. Luego otra que es S punto. Y otra que es S. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a agarrar esta ecuación que tenemos aquí, podemos agarrar cualquiera en realidad, ¿verdad? Es relativamente sencillo. Decimos que ese punto va a ser igual a I por C. Entonces lo que tenemos que hacer es esta raya acá, 1 entre C. Listo. Entonces la segunda ecuación que nosotros tenemos aquí la podemos representar también linealmente, fácilmente. Entonces decimos que d y dt va a ser, va a ser E sobre L, entonces sería así, 1 sobre L, de esta manera. Luego R y L sería acá, menos R sobre L, y S sobre L. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser el S, no el S punto, ¿verdad? Porque este error es muy común que nosotros decimos, ah, S, pa, y lo tiramos aquí. No, agarramos este S aquí y lo tiramos aquí. No, tiene que ser este aquí, el S. Entonces, este está entrando como menos 1 sobre L. Aquí falta una cosa que tal vez no metí y que yo usualmente meto de primero, y mis disculpas por no meterlo de primero, que es que DI, DT y se relacionan por una integral, 1 sobre S, o integral, y ese punto sobre S se relaciona con una integral, sería 1 sobre S. Ahora, en la figura 4.1 del libro, ustedes van a ver que no incluye esta línea de acá, pero esta línea de acá sí tiene que ser incluida. Esto es importante. Entonces, la figura del libro está incorrecta. Con esto, entonces,
Si ustedes, por ejemplo, utilizaran este diagrama para obtener la función de transferencia del sistema, que eventualmente si el sistema es relativamente complicado, es algo que ustedes podrían necesitar hacer, podrían directamente obtener la función de transferencia del sistema completo. Con esto vamos a terminar con este primer ejemplo y vamos a ver un segundo ejemplo con un circuito de dos mallas y con esto vamos a ver todas las metodologías que hemos visto para el análisis de sistemas lineales.